Bueno, como están en este breve tutorial, vamos a explicar de una manera lo más simple posible cómo hacer un proyecto de investigación para nuestra materia de proyecto de investigación en el área de ciencias sociales, ¿sí? En este caso vamos a hacer un plan muy sencillo, con algunas cosas sin entrar en mucha profundidad para que sea algo ameno para todos nosotros, y después iremos tratando paso por paso, etapa por etapa. Siempre es importante entender que a la hora de hacer un proyecto de investigación, es necesario atender de que es un proceso, esto no es algo que lo vamos a hacer rápido, ¿sí? Lleva su tiempo y hay que planificarlo, como veamos en la imagen de recién. Es un trabajo de campo. ¿Qué significa esto? Que nosotros vamos a estar analizando un grupo social. Entonces tenemos que meternos en ese grupo social, hacerles encuestas, acercarnos, intervenir. Por eso es un trabajo de campo, es como que realmente salimos a ver no solo la teoría, sino la práctica. Es empírico porque son con experiencias, es una experiencia. Esto y a través de la experiencia tenemos como resultado el conocimiento social, que es muy importante. Entonces, es importante que el proceso esté bien hecho. Y es mucho más importante que el proceso esté bien hecho que el resultado. Podemos hacer el trabajo rápido, pero si el proceso no está bien hecho, nos va a dar un resultado o un conocimiento pobre, o si está mal planteada la pregunta, no vamos a realmente llegar a alcanzar a tener el conocimiento social que estamos buscando. Riguroso, esto significa que, a diferencia de otros trabajos, necesitamos seguir alguna metodología con rigor, ¿sí? No tenemos que salirnos de esa metodología porque si no pierde seriedad. Cuando pierde seriedad, entonces pierde validez el trabajo, nuestro tiempo es pérdida de tiempo, tanto para el que lo hace, para el que lo va a leer. Hay muchos trabajos que por falta de rigurosidad han perdido su importancia. Y es socioantropológico porque estamos estudiando la sociedad, pero también estamos estudiando al ser, a las personas en esa sociedad, ¿sí? Es socioantropológico. Bien, vamos a definir este trabajo en 4 partes. Cuando uno lo escribe, este trabajo proyecto de investigación tendría que tener 4 partes, ¿sí? En este breve tutorial voy a explicar las partes de la escritura. No voy a seguir los pasos del proyecto, sino las partes de la escritura del trabajo. Este proyecto, cuando se escribe, tiene 4 partes. Una introducción, un desarrollo, que es el más extenso, una conclusión, del mismo extensión de la introducción, y finalmente el anexo, donde agregamos información extra. ¿Cómo hacemos un tema de investigación? Primero que nada, antes de arrancar con la introducción, tenemos que ver con un problema que en forma de pregunta lo vamos a plantear, que nos movilice, que nos entusiasme, que nos llame a preguntarnos cuáles son las raíces, explicarlo, ¿sí? Algo que lo podamos ver en la sociedad. Entonces, se usan varias variables. A los fines que a nosotros nos interesa, vamos a hacer algo sencillo, con 2 variables. Y generalmente una variable independiente y una variable dependiente. ¿Puede existir más variables? Sí. Sí, pero bueno, ya requeriría un grado de complejidad más alto que lo podemos hacer en un próximo trabajo. Por ejemplo, acá yo anoté 3 casos, 3 ejemplos que nosotros podemos usar para ejemplificar lo que estamos hablando. Por ejemplo, ¿cómo afectan las calificaciones, variable independiente, las calificaciones, ¿sí?, a la autoestima y depresión de los adolescentes? La variable independiente son las calificaciones. ¿Por qué? Porque es algo externo que va a modificar el resto. La autoestima y la depresión, en cambio, de los adolescentes es lo que va a ser modificado. Va a ser la variable que depende del independiente, valga la redundancia. Ese es un ejemplo. Otro, ¿cómo afectan las redes, ¿sí?, las redes sociales, es lo externo, a la ansiedad en los adolescentes? ¿Sí? La ansiedad en los adolescentes es la variable dependiente, particularmente en la ansiedad. Vamos a acotar el grupo social que vamos a investigar, los adolescentes,
¿sí? Las redes sociales es lo que viene a modificar, así que esa sería la variable independiente. Otro ejemplo, ¿cómo afecta el coronavirus a la salud mental de las personas que están en cuarentena? Fíjense que estoy acotando aún más el espectro de personas, el encuadre social, la muestra, la cual voy a estudiar. Estoy hablando de personas que están en cuarentena, y de esas personas voy a estudiar la salud mental, no todas las áreas, ¿sí? Bien, este sector social es la variable dependiente que depende del coronavirus, en este caso particularmente, ¿sí? Entonces, una pregunta para plantear el problema sería así: ¿cómo afecta variable independiente a una variable dependiente? De esta manera, bien sencilla, nosotros podemos avanzar, ¿sí? Bien, avanzamos con la introducción. Introducción de nuestro proyecto de investigación, tiene que estar antes que nada el título. Tenemos que tener esta pregunta planteada. Esta pregunta eh, que planteamos, tiene que tener este cuadro de una manera muy rápida, ¿no? Muy sencilla, ¿no? ¿Cómo afecta variable independiente a la variable dependiente? Esta pregunta plantea el problema. Esta pregunta tiene que tener dos o más variables, ¿sí? Planteamos una supuesta hipótesis a esta pregunta, ¿sí? Recordemos que una hipótesis es una aproximación a priori, o sea, antes de la experiencia. Nosotros damos una explicación, una tesis, ¿sí? Una hipótesis, que después se transforma en una tesis, en el cual nosotros respondemos, por ejemplo, en el caso de acá puse un ejemplo: ¿cómo afecta las notas, variable independiente, a la autoestima de los adolescentes? Yo voy o mi grupo de trabajo en este proyecto de investigación, en la introducción vamos a plantear la hipótesis de que afecta de una manera muy negativa las notas en la autoestima, porque los chicas están acostumbrados a identificarse con las notas y valorizarse a sí mismos con el número que le ponen los docentes, ¿sí? Después, en el trabajo de campo, puedo darme cuenta que eso no es así, que mi hipótesis puede ser refutada, o sea, negada con la experiencia, o verificada, que significa que confirma la experiencia, el trabajo de campo confirma que mi hipótesis era verdad, ¿sí? En esta introducción, además de plantear esta hipótesis, que es importantísimo, una introducción sin hipótesis está incompleta, ¿sí? Además de eso, vamos a definir cuál es la muestra a la que vamos a estudiar, el contexto social o el grupo social que vamos a estudiar. Por ejemplo, adolescentes en el conurbano bonaerense en el año 2020, ¿sí? O adultos jóvenes en la última década del siglo XX en tal contexto. Si vamos a hacer una encuesta relacionada con algo histórico, o podemos buscar en el año que nos toca trabajar distintos grupos sociales de distintos lugares geográficos, eh, virtuales también, por ejemplo, ¿sí? Comunidades virtuales. Así que bueno, definido esto, entonces tenemos nuestra introducción y podemos avanzar a la siguiente etapa, ¿sí? Nuestra siguiente etapa, ya empezamos con el desarrollo del trabajo. El desarrollo del trabajo, primero tendremos que tener un capítulo en el cual nosotros vamos a hacer el enfoque, el marco teórico o estado de la cuestión también se llama. ¿Qué es el marco teórico o estado de la cuestión? Marco teórico es todo lo que se ha dicho hasta ese momento con respecto al tema. Si yo estaba hablando acerca de la ansiedad y las notas de los adolescentes, tengo que buscar investigaciones que hayan abordado ese tema. Universidades, algún archivo en PDF, algún paper, libros, investigaciones, autores, pedagogos, que ya hayan hablado del tema y hayan hecho este trabajo de campo. Yo los voy a nombrar a ellos y qué es lo que dijeron brevemente. Esto es lo que se llama estado de la cuestión. De la cuestión, a ver qué es lo que se ha dicho, o estado del arte. Y nosotros ahí a eso le vamos a agregar nuestro aporte. Es muy importante respetar lo que ya se dijo del tema. Citamos los autores, después al final citamos correctamente la bibliografía en el anexo, tenemos que hacerlo, ¿sí? Eso tiene que ocupar uno, como mucho, 2 capítulos del desarrollo, ¿sí? Del trabajo. Pero generalmente es el primer capítulo del desarrollo del trabajo, toda la cuestión. Bien, en segundo lugar, nosotros vamos a empezar a trabajar con el trabajo de campo en sí, en el desarrollo del trabajo, que es la tabulación o análisis
la explicación de los resultados de las encuestas, que pueden ser cualitativas o cuantitativas, ¿sí? En esta tabulación o análisis de las encuestas, nosotros vamos a resumir o a explicar, tratar de explicar, qué es lo que nosotros vimos con el resultado de las encuestas. Por ejemplo, si usamos encuestas cuantitativas, por lo menos lo que se aconseja es 100 por lo menos encuestas para sacar información, usamos gráficos. ¿Sí? Y si no, citamos testimonios para las encuestas cualitativas. Recordemos que lo cuantitativo son aquellas encuestas que nosotros ya predigitamos las respuestas. Entonces, acá ya entramos a trabajar en el trabajo de campo, en las encuestas. Las encuestas son cualitativas o cuantitativas. Cualitativas son aquellas encuestas que nosotros estamos dándole al encuestado la posibilidad de explayarse, de completar. Una entrevista a una directora fundadora de un colegio, por ejemplo, a un veterano de Malvinas, a un joven que nosotros le preguntamos abiertamente. ¿Sí? Son más profundas, son entrevistas, son extensas, no se pueden replicar masivamente, no puedo copiar eso a varias entrevistas. Se usan, sí, la usamos una herramienta fundamental de los proyectos de investigación en las ciencias sociales, son las encuestas cualitativas, de calidad, cualitativas. Pero tenemos que acompañarlas de encuestas cuantitativas. Las cuantitativas son las que más se usan en las ciencias naturales, de repente, que se toman muestras, ¿sí? Y se copia exactamente la misma encuesta o el mismo procedimiento. Masivas, tienen respuestas predigitadas, ¿sí? Mucho, poco, nada, sí, no, blanco, negro. Por lo menos 50, bien, esto fue generoso. Tenemos que tener por lo menos 100, ¿sí? Por lo menos 100. Y una buena herramienta para trabajar esto son los formularios de Google. La verdad que es una excelente herramienta para trabajar los formularios de Google porque ahí podemos hacer las dos, encuestas cualitativas y cuantitativas. Por ejemplo, acá en este caso, en esta encuesta sobre consumos culturales y hábitos informativos en cuarentena, acá tenemos una encuesta que se ha hecho de forma, fíjense, cuantitativa. Durante esta cuarentena, usaste YouTube, Instagram, FaceTime o alguna red social para. Y ya me da las opciones: asistir a charlas, hacer clases de gimnasia, ver recetas de cocina, ver videos, escuchar música, ninguna de las anteriores. Bueno, acá te dice otro y está para completar. Eso ya sería cualitativo. ¿Sí? Eso ya sería cualitativo. Acá también, esta pregunta también es cuantitativa. Durante la cuarentena, ¿cambió la frecuencia en la que realizas las siguientes prácticas y consumos? Entonces me hace una pregunta, lectura de papel, no realizo, menos que antes, igual que antes, más que antes. Comencé a realizarla en la cuarentena. ¿Sí? Yo acá voy completando lo que me interesa, como lo he visto. ¿Sí? Lo voy completando, pero ya están las respuestas predigitadas, están tabuladas. ¿Sí? Bien, y acá, por ejemplo, ya hay preguntas de otra manera. Acá son preguntas de tipo cualitativo. Fíjense, durante la cuarentena, ¿cambiaron los usos que hacías de WhatsApp, Facebook y otras redes sociales? ¿De qué manera? Y ahí está para completar, respondo. Sí, la verdad es que consumo el doble que antes. Bueno, sí, si hay 100 encuestados, probablemente esos 100 encuestados, algunos se repiten la misma respuesta, pero la mayoría van a ser respuestas distintas. Uno va a decir sí, mucho, poco, la verdad que uso menos. Yo puse el doble, estoy tirando datos nuevos. Entonces, esta es una encuesta cualitativa. Cuando yo estoy haciendo trabajo de proyecto de investigación, las respuestas cualitativas después me cuestan tabularlas, llevarlas a un gráfico de barra o de torta, me cuesta. ¿Por qué? Porque son respuestas distintas. En cambio acá, por ejemplo en esta, es súper fácil llevarlo a un gráfico de barras. ¿Por qué? O de torta. Porque acá, del 100 encuestados, divide en porcentajes y listo. Entonces, ¿cuál es la mejor manera de encuestar? Las dos son muy buenas, hay que usar las dos. Hay que usar las dos. Vuelvo a la presentación anterior.
Formularios de Google es ideal para hacer el desarrollo del trabajo con encuestas. Bien, vamos a la tercera parte del trabajo, la conclusión. Finalmente, cuando yo explico, cuando nosotros en nuestro grupo de trabajo siempre, aunque estemos trabajando solos, hablamos en plural, primera persona en plural, en la redacción del proyecto, ¿sí? Del trabajo. Cuando nosotros terminamos de explicar el resultado de las encuestas, usamos los gráficos, vamos a la conclusión. En la conclusión se verifica o se refuta, decimos si finalmente esa hipótesis que planteamos en la introducción fue aceptada, verificada por el trabajo de campo, o todo lo contrario, fue refutada. Realmente nos dimos cuenta que estábamos equivocados y no era tanto como pensábamos, o era mayor de lo que pensábamos, ¿sí? Y también esto nos puede ayudar para hacer una conclusión final del análisis o el resultado del campo. Podemos hacer una conclusión como pensamos de esta manera que, por ejemplo, hablando de, volvemos al caso de las notas y la ansiedad. Concluimos finalmente de que en la cultura actual que manejamos, con los índices muy bajos de frustración, del umbral de frustración que tienen los estudiantes, y el excesivo énfasis en las notas numéricas, nuestra hipótesis final ha sido verificada, y tenemos que decir de que a no ser que lo cambiemos, estamos generando una generación de frustrados que después van a ser llevados a otras áreas de la vida, como el área laboral o universitaria. Estoy diciendo un ejemplo así atroz, ¿no? Podemos usar otros, ¿no? En este caso yo no voy a, como docente, no les voy a revisar y decir que está mal o está bien su conclusión final, sino lo que voy a ver es que esté riguroso el trabajo y que lo que ustedes concluyan derive una encuesta, ¿sí? No podemos en los trabajos de este tipo, y no podemos juzgar, hacer un juicio de valor de las conclusiones, sino ver qué tan riguroso es el trabajo y si realmente la información que se concluyó, que la conclusión, perdón, y que la información que se recopiló nos haya dado información bien hecha. Esto me refería al principio con ser riguroso. Si somos rigurosos, el trabajo está bien, aunque el resultado no nos dé como nos guste, ¿sí? Y finalmente proponemos nuevos trabajos de investigación o preguntas disparadoras para futuras investigaciones. Por ejemplo, en el caso que venimos ejemplificando, sugerimos investigar otros modelos de evaluación y de acreditación. Sugerimos hacer un nuevo estudio en todo el partido de San Martín, a ver acerca de qué opinan los adolescentes con la repitencia o no del curso, por ejemplo, proponiendo inclusive salidas superadoras, ¿no? Dejamos abierto. De esta manera cerramos la conclusión y nos acercamos ya al final, que es el anexo, el cuarto punto, donde ahí sí vamos a agregar las encuestas, las preguntas completas, las encuestas completas, los resultados, todas las entrevistas, toda la información que yo usé para hacer la primera parte, que era el trabajo. Ahora el material lo agrego acá. Obviamente que nuestro trabajo lleva tiempo hacer este proyecto de investigación, y hay mucho material que va a quedar afuera, ¿no? Ese material puede ser recopilado y puesto en un anexo. Podemos poner otras fuentes, imágenes, la bibliografía final, que eso podemos explicarlo en otro momento, cómo se hace la bibliografía, ¿sí? De las fuentes que usamos en el estado de la cuestión, en el estado del arte, y de esta manera podemos llegar a la conclusión del trabajo y tener esa sensación de, bueno, costó, pero se pudo hacer, este trabajo me convence, está pulido, tiene las etapas, se cierra en sí mismo, arranca, se introduce, se desarrolla y se concluye en sí mismo, está bien hecho el trabajo de campo. Lo importante es que el proceso es tan valioso, ¿sí? Que simplemente el resultado es una consecuencia natural de un proceso bien hecho. Espero que les haya servido, y si tienen dudas, saben que pueden preguntarme todo lo que necesitan. Nos vemos.